Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 12 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Job, capítulo 38, versículos 8 a 11. Después de que Job ha hecho una experiencia de su sufrimiento, después de haber tenido todo, salud, bienes, descendencia, ahora lo ha perdido todo y entonces quiere que Dios le explique por qué él está atravesando por esta situación. Quiere poner a Dios ante un tribunal y que llevarlo a juicio y que él explique todos los interrogantes que tiene Job, no solamente acerca de su sufrimiento, que es incomprensible, sino también acerca de la creación. Quiere que Dios le dé explicaciones a Job. Pues bien, Dios interviene ciertamente y comienza su discurso con un tema que era muy conocido en el Medio Oriente Antiguo y era la relación que existía entre el Creador, que pone orden y da la vida, y el mar, o el Yam en hebreo, que es el monstruo marino, el monstruo aterrador, que no hace más que promover el caos y la muerte. Así que en la mentalidad judía, el mar es el símbolo de las fuerzas negativas, contrarias a la vida y por supuesto enemigas de la humanidad. La Biblia, que nace en este contexto, presenta en el libro del Génesis la acción de Dios que separa la luz de las tinieblas, el agua de la tierra firme y las aguas dulces de la tierra salada. En contraste con los dioses que aparecen en los relatos de este tipo en Mesopotamia, el Dios bíblico es muy original. Simplemente es la palabra la que tiene poder. Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió, dice el Salmo 33. El texto dice lo siguiente: el Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por vestido y niebla por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí acabará la arrogancia de tus olas. El dominio de Dios sobre la creación se revela total y perfecto. Dios ha trazado una frontera infranqueable para que nunca el mar inunde la tierra, como dice el Salmo 104. Y el Salmo 89 dice: porque doblegas la soberbia del mar y acallas tu oleaje embravecido. Pues bien, Dios le responde a Job y le dice: ¿tú dónde estabas cuando yo cimenté la tierra? Dime, si es que tú sabes tanto. Una invitación que le hace Dios a tomar conciencia a Job de su propia situación de criatura, que es una persona limitada en el tiempo y en el espacio, que es incapaz de penetrar los grandes misterios del universo. Dios tiene poder en todo momento y a lo largo de la historia lo ha demostrado, sobre todo cuando liberó totalmente al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando pasó el Mar Rojo, el texto del libro del Éxodo dice que hizo retirarse al mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se quedó seco y las aguas se dividieron en dos, y los israelitas pasaron por el mar a pie mientras las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. El poder de Dios que se revela sobre la naturaleza, concretamente sobre el mar. Y en nuestra lectura simbólicamente dice Dios a Job
Yo le puse nubes por vestido y niebla por pañales al mar. ¿Tú dónde estabas cuando impuse un límite con puertas y cerrojos? Son imágenes sugestivas que comunican de una manera clara la sensación del perfecto e indiscutible dominio de Dios sobre todo lo que amenaza el orden de la creación y la vida de los seres humanos. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 a 17. Antes de que Pablo tuviera la experiencia de la conversión con Cristo, él dice que conoció a Jesús según la carne, pero una vez que tuvo la experiencia con el resucitado, se entrega totalmente a Él. Hacen una comunión íntima de vida, de tal manera que en la carta a los Gálatas él dice, es que ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. En Corinto algunos cristianos no soportaban esta fuerza que tenía el apóstol, este compromiso para predicar el evangelio, y desacreditaban la enseñanza de Pablo y querían ganarse la confianza de la comunidad, diciendo que tenían experiencias místicas, que tenían raptos extáticos, visiones, convencidos de poder probar así que la predicación y la vida que ellos tenían era aprobada por Dios. En este contexto, el apóstol escribe: hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Y murió por todos para que los que viven no vivan para sí, sino para quien por ellos murió y resucitó. De modo que nosotros de ahora en adelante no consideramos a nadie con criterios humanos. Y si en un tiempo consideramos a Cristo con criterios humanos, ahora ya no lo hacemos. Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Pablo dice que antes de su conversión había conocido a Jesús según la carne, es decir, lo había juzgado con criterios humanos, aprendidos de la enseñanza que le habían impartido los rabinos y teniéndolo como un maldito de Dios por haber sido condenado por las autoridades a un patíbulo, a la cruz. Pero después de que tuvo la experiencia en Damasco, él dice, realmente Jesús lo que hizo fue rescatarnos de la maldición de la ley, sometiéndose él mismo a la maldición por nosotros. Con respecto a lo que pensaban los contradictores en Corinto, Pablo también hubiera podido, como en otras ocasiones lo hace, decir que en cuanto a experiencias espirituales elevadas, pues él no tendría por qué sentirse inferior a ninguno. Pero él no lo hizo porque no son los fenómenos extraordinarios los que identifican al verdadero discípulo y demuestran la autenticidad del evangelio. Lo que califica al cristiano es la dedicación desinteresada al servicio de la comunidad, siguiendo al Maestro, quien no ha vivido para sí mismo, sino que se ha donado por todos nosotros. En este seguimiento, Pablo sabe que él no tiene rival porque incluso dice a los corintios, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Desde aquel Viernes Santo, todo ha cambiado en la historia del universo, cuando una vez que Jesús murió y resucitó, se ha creado un mundo nuevo, de tal manera que Pablo afirma con certeza que si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41.
Se trata del episodio conocido como la tempestad calmada. Es uno de los 3 relatos de barca que se encuentran dentro de la dinámica de la narración del Evangelio, donde se subraya la incomprensión de los discípulos ante la enseñanza de Jesús. Concretamente, el capítulo 4 está dedicado a la enseñanza del reino de Dios por parte de Jesús, quien lo hace por medio de parábolas como la parábola del sembrador, la lámpara, la semilla que crece por sí misma o el grano de mostaza que meditamos el domingo anterior. El evangelista concluye diciendo que les anunciaba la palabra con muchas parábolas de acuerdo a cómo ellos podían comprender, pero que a los propios discípulos les explicaba todo en privado. En este contexto es que se presenta el relato de la tempestad calmada como continuando el discurso parabólico e insinuando que estamos ante una parábola y no ante un hecho de crónica. Hay muchas razones para decir que no es una crónica, sino que es realmente en sentido metafórico los distintos elementos que se encuentran dentro de este relato. Por ejemplo, cuando salen para la otra orilla del lago es muy tarde. Ya Jesús ha transcurrido toda la jornada con la gente y uno esperaría que más bien se fueran para la casa y que estuvieran en la cena y que Jesús explicara todo en privado a los discípulos, como nos lo había dicho el evangelista. Pero se van para la otra orilla, que es la tierra de los paganos, donde ciertamente va a haber un episodio más adelante de la curación de un endemoniado. En la Biblia, la tarde y la noche tienen un significado teológico, como lo veremos más adelante. Otro aspecto es que, de acuerdo con las dimensiones del lago de Galilea, no se hubiera levantado una tempestad tan tremenda, y porque ellos tampoco estaban lejos de la orilla del lago. Los apóstoles conocían muy bien el lago de Galilea y podríamos pensar que la tempestad que se forma no es tanto material como una metáfora. Las barcas en aquel tiempo tenían 8 metros de largo por 2 de ancho y tenían 4 remadores y un timonero. La barca llena de agua es muy incómoda para que Jesús esté durmiendo y estuviera allí tranquilo. Y otro detalle es que al final del Evangelio los discípulos, en vez de alegrarse porque Jesús ha calmado la tempestad, lo que tienen es miedo y Jesús les reprocha la falta de fe. Es una página de teología con bastantes imágenes que vamos a analizar poco a poco y que nos van a dar el sentido del texto. El texto comienza diciendo: un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Cuando deciden pasar a la otra orilla, llega la oscuridad de la noche, la tarde que cae. En la Biblia, la oscuridad siempre tiene una connotación negativa. Al principio del mundo, antes de que Dios sometiera al mar, todo estaba envuelto en la oscuridad. Justamente durante la noche, cuando la oscuridad y las fuerzas del mal y de la muerte parecían dominar indiscutidas, Dios interviene para hacer surgir la vida. También en la noche de la liberación de Egipto, como dice el libro de la sabiduría, un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche en su carrera,
Tu palabra poderosa se abalanzó desde el trono real de los cielos, la noche de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y en una noche todavía más oscura, la noche de la tumba, Dios manifestó su fuerza de salvación y de vida resucitando a Jesús. Al atardecer se refiere entonces a un momento hostil, y cuando se está también atardeciendo el día de acción de Jesús, la jornada que Él realiza, es decir, cuando está ya para declinar la etapa de su vida. En ese momento es que deciden ir a la otra orilla. El lago era el límite entre la tierra de Israel, la tierra santa, y la tierra pagana, donde se cuidaban cerdos, que eran animales impuros para los judíos. El mundo antiguo es presentado por el endemoniado que habita en esta región pagana, donde todo es paganismo. Y no hay que verlo como un lugar geográfico, sino que todos los egoísmos, la codicia, la acumulación de bienes, el suceso a toda costa, la mentira, la injusticia, todo esto hacen que haya un mundo pagano, una sociedad que es deshumana, que todavía no ha recibido el Espíritu de Cristo. En la literatura antigua, la imagen de la barca, para pasar al otro símbolo, está representando una comunidad o una asociación. En nuestro relato representa a la comunidad cristiana que al final de la jornada, es decir, al final de la vida terrena de Jesús, es invitada por el Maestro a dirigirse a la otra orilla, es decir, a ir a evangelizar a las naciones paganas. El texto continúa diciendo: se levantó un viento huracanado, las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. La escena nos lleva inmediatamente al Primer Testamento, donde aparece la historia de Jonás, el profeta enviado a Nínive para llevar el mensaje de Dios a los paganos. Durante la tempestad también Jonás se había acostado en el fondo de la nave y dormía profundamente. En nuestro texto es Jesús quien duerme, y el evangelista anota que se encontraba en la popa, o sea, en el puesto del timonel. En la Biblia el sueño se identifica con la muerte. En el libro del Eclesiástico se dice: la muerte es el eterno sueño. También Job utiliza esta imagen: el hombre nunca se despertará de su sueño. Y el Salmo 13, el orante dice y le pide al Señor que no lo sorprenda el sueño de la muerte. También Jesús toma esta imagen cuando muere su amigo Lázaro. Dice: nuestro amigo Lázaro está dormido. Con respecto a la hija de Jairo, dice: la muchacha no está muerta, sino dormida. Ahora bien, hay otro detalle, y es la presencia del cojín o la almohada que Jesús tiene debajo de su cabeza. En griego se dice proskefalaion, que significa realmente un cojín que se ponía debajo de la cabeza de un difunto. Y entonces Jesús está como sobre ese cojín. Y por otra parte, un piloto que lleva la nave y que se pone a dormir, pues, hombre, no es comprensible. Entonces, ahora sí que está resultando todo claro. El significado del sueño se refiere a la muerte, e incluso la posición que tiene Jesús con aquel cojín se refiere a que Jesús ha muerto, y los que son sandareados por las olas en este momento,
que representan los dramas de la vida, las persecuciones, las tensiones y desacuerdos al interno de la comunidad, son los discípulos. Es decir, el maestro ha concluido su jornada en este mundo. Acompaña a los discípulos, pero nunca interviene directamente en la historia. Da la sensación de que quiere dejar que todo se desarrolle como si él no estuviera presente. Los cristianos pueden en ciertos momentos sentirse solos frente a los problemas, a las adversidades, a los fracasos y preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué no manifiesta su poder? Lo sienten distante, incluso ausente, como en silencio. Y entonces gritan como grita el salmista: despierta, Señor, ¿por qué duermes? Aquí entonces está la interpretación del texto. Los discípulos no son conscientes de que Jesús no solamente ha pasado por la muerte, sino que también ha resucitado. Por eso el texto continúa diciendo: lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Es una oración que se dirige al resucitado y que consiste en un reproche. Nosotros también muchas veces, cuando somos golpeados por las olas del mal, del caos, nos dirigimos a Dios con los mismos interrogantes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no actúas? Lo percibimos lejos. El Salmo 44, en el Salmo 44 el orante dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? En nuestras noches de soledad, de abandono, de enfermedad, de dolor, que no tiene explicaciones, como Job, queremos enfrentar a Dios y pedirle explicaciones. Las noches de la traición en las que nos preguntamos de verdad dónde está Dios. Jesús se presenta como si estuviera dormido. Dios también como si estuviera dormido, como si no nos ayudara a afrontar nuestros problemas. Pero Él está presente porque está resucitado. Hay que reconocerlo y hay que enfrentar las situaciones que se nos presentan en la vida. Aquí son pertinentes las palabras del Papa Francisco en la encíclica Evangelii Gaudium. El Papa dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. Muchas tormentas y olas violentas han impactado contra la iglesia a lo largo de su historia. Tambalea un poco, pero sigue su camino, porque al fin y al cabo es el Señor quien la guía. El texto continúa diciendo lo siguiente: Él se levantó, increpó al viento y ordenó al lago: calla, enmudece. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Llenos de miedo se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús despierta e inmediatamente cumple dos acciones. La primera es darle una orden al viento, que naturalmente es el que causa la borrasca. Aquí el evangelista utiliza el verbo griego epitimao, que significa reprochar, expulsar. Es el verbo que se utiliza para cuando Jesús ordena a los demonios que salgan de las personas. Es que Jesús da una orden a la fuerza del mar, del mal, e inmediatamente éste obedece. Basta que Jesús reprenda al viento e inmediatamente se calma. Las fuerzas caóticas se controlan con la palabra de Jesús.
Y la segunda acción es decir al mar, calla, enmudece, que son las mismas acciones que él cumple con respecto a los demonios. En la sinagoga de Cafarnaúm, cuando Jesús expulsó a un demonio, le había dicho, cállate y sal de él. Marcos nos dice que Jesús no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían, sabían que él era el Santo de Dios. Jesús está exorcizando el mar, pero con su palabra. Es una palabra que tiene poder. Ante la palabra de Jesús, es decir, ante el Evangelio, los demonios callan, enmudecen y salen. Todos los demonios que nos atacan, el odio, la envidia, los celos, la codicia, la difamación, etc., son demonios que tenemos que silenciar, porque a toda hora nos hablan al oído y nos convence de actuar como ellos quieren. En cambio, cuando los enmudecemos a punta de palabra de Jesús, es decir, con el Evangelio, ellos no solamente se callan, enmudecen, sino que salen corriendo. El texto dice que después que el viento se calmó, sobrevino una gran bonanza. Es decir, Jesús cumple una acción que es propia de Dios en el Primer Testamento. Como dice el Salmo 89, tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. También el Salmo 107, Dios cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. De este modo se está revelando la verdadera identidad de Jesús, que ya estaba presente en el principio del Evangelio, en el momento del bautismo, cuando la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. Pero a Jesús hay que despertarlo, hay que reavivar el Evangelio que está dentro de nosotros. Esta palabra calla a los espíritus inmundos, los que crean todas las tormentas en la vida de la iglesia, en nuestra vida personal y familiar. Y viene el reproche de Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús con sus preguntas presenta a los discípulos dos elementos que son totalmente incompatibles: el miedo y la fe. El miedo paraliza y no permite al discípulo ni reconocer al maestro, ni mucho menos seguirlo. De hecho, el miedo en la trama del Evangelio de Marcos recurre siempre, y así termina el Evangelio, cuando las mujeres no anuncian la resurrección de Jesús a los discípulos porque tenían mucho miedo. El miedo no nos deja ser testigos del Señor, no permite una adhesión total ni a la persona de Jesús ni a su palabra. Por el contrario, la fe es la que guía y orienta al discípulo, incluso hasta entregar la vida por los hermanos, como lo ha hecho el Maestro. En definitiva, el discípulo de Jesús tendrá que abandonar el miedo para dejarse guiar por la fe. Así lo hizo la mujer que padecía flujos de sangre. Ella se acerca al Maestro con miedo, pero su fe es más grande. Vence el miedo, toca el manto de Jesús y enseguida queda sana de su enfermedad. Cuando le comunican a Jesús la muerte de la niña de Jairo, él encuentra a Jairo y le dice, no tengas miedo, solo debes tener fe. Al término del relato, Marcos anota que los discípulos estaban llenos de miedo y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Los discípulos tienen buenas razones para hacerse esta pregunta porque en las Sagradas Escrituras han aprendido que solo Dios tiene el poder de imponerse sobre las olas del mar. Si Jesús posee esta autoridad divina, significa que Él es el Señor. He aquí la razón por la que, como Moisés y como todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios, también los discípulos se sienten sobrecogidos por el temor. No es el miedo que se apodera de quienes se enfrentan a un peligro, sino el asombro de quienes han reconocido en Jesús al Señor capaz de dominar todos los poderes que amenazan la naturaleza y la vida.
El relato nos invita a tomar conciencia de lo que es la iglesia, de nuestra transmisión, de nuestra misión en ella. Los de fuera de la barca piensan que la iglesia naufraga y tendrán muchas razones para pensar así. Piensan que la iglesia se sostiene por las capacidades humanas, pero los que estamos dentro de la iglesia sabemos que nunca se hundirá. No por nuestras fuerzas, sino porque en esta iglesia está presente Cristo con su poder divino. No recordar esto es una falta de fe. Tenemos la certeza de que Él es el Hijo de Dios y que tiene poder sobre las olas del mar, es decir, sobre todos aquellos aspectos negativos que pueden golpear nuestra vida. Les deseo un feliz domingo.